Hoy vamos a tocar, bueno, son tantos los aspectos a estudiar con respecto a la divinidad de nuestro Señor, que no podemos dejarlo por fuera bajo ninguna circunstancia debido a los argumentos que se presentan en pro de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es una criatura, es un ser creado. Si es un ser creado, entonces Él no es Dios, no es el Dios todopoderoso. Si es un ser creado, no merece la adoración que el hombre le provee a Él. No merece nuestra alabanza, nuestra honra, porque es una criatura. Hoy va a ser la primera parte de esta lección. Vamos a ver cómo nos permite el tiempo avanzar en ello. Hay un folleto de la Atalaya que se titula ¿Debería creer usted en la Trinidad? Este es un folleto que salió hace muchos años y ustedes, hermanos, saben que una de las prioridades, uno de los objetivos radicales de este grupo religioso es negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es negar la realidad de lo que se conoce como la Trinidad o la deidad, tres en uno. Y como ven ustedes en la parte inferior del folleto, colocan una pregunta, una segunda pregunta. ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? En la página 14 de este folleto, ellos exponen lo relativo a su entendimiento y también cuestionamiento acerca de si Jesús es una criatura o no. Dice en la página 14, la Biblia dice claramente que Jesús, en la existencia que tuvo antes de ser humano, era un ser celestial creado, tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Ni los ángeles ni Jesús existieron antes de haber sido creados. Si entendimos bien lo que dice en este parágrafo, aquí se está negando la existencia eterna del Señor Jesucristo. Y más aún, se está afirmando que Él es un ser creado, que tuvo un principio. Ahora, nosotros leemos en Colosenses 2:15 que Él es el primogénito de toda creación. El texto reza de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso lo creemos, lo predicamos. Y a lo que declara aquí el apóstol Pablo en este verso, este servidor dice, amén. Porque Él es el primogénito de toda creación. Pero ¿cómo entienden algunos, y particularmente este grupo religioso, lo que el apóstol Pablo está declarando aquí con respecto al Señor? En un libro de ellos que se titula Razonamiento a partir de las Escrituras, ellos plantean el significado de esta expresión de Colosenses 2:15. Pero presten atención a lo que dicen en este libro. ¿En qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda creación? Dicen ellos ahora, numeral 1. Los trinitarios dicen que aquí primogénito significa principal, excelentísimo, el más distinguido. Eso lo he predicado yo siempre, de que Jesús es, cuando dice aquí el apóstol Pablo, el primogénito de toda creación, significa
que Él es el principal, el excelentísimo, el más distinguido. Sigue diciendo el parágrafo de este libro. Así se entendería que Cristo no es parte de la creación, sino el más distinguido con relación a los que sí habían sido creados. Si así es, y si la doctrina de la Trinidad es cierta, ¿por qué no se dice también que el Padre y el Espíritu Santo sean primogénitos de toda la creación? Pero la Biblia aplica esa expresión solo al Hijo. De acuerdo con el significado corriente de primogénito, esta palabra indica que Jesús es el mayor de la familia de los hijos de Jehová. Ahora entendemos nosotros por mayor el primero. En toda familia hay un hijo mayor, el que nació de primero. Por eso dicen ellos aquí, en la parte final de este parágrafo, de acuerdo con el significado corriente de primogénito, esta palabra indica que Jesús es el mayor de la familia de los hijos de Dios, el primero de la familia de los hijos de Jehová. Recuerden que el enunciado empieza diciendo, ¿en qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda creación? Es lo primero que ellos explican al respecto. Y lo segundo es, antes de Colosenses 1:15, la expresión primogénito de aparece más de 30 veces en la Biblia. Y en cada caso se aplica a criaturas vivientes. Y en cada caso que se aplica a criaturas vivientes, aplica el mismo sentido. El primogénito es parte del grupo. El primogénito de Israel es uno de los hijos de Israel. El primogénito de Faraón es uno de la familia de Faraón. Los primogénitos del ganado son ellos mismos ganado. Entonces, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 1:15? Si primogénito significa el primero, presten atención que en la parte final del parágrafo ellos hacen la pregunta, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 1:15? El libro, en la primera parte que leímos nosotros, colocan esta pregunta inicial. ¿En qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda creación? Bueno, escuchemos la explicación que ellos nos dan. Citan la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas y en la página 589 explican. Significa que Jesús era el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios y que fue creado antes de todas las otras cosas. Eso es lo que ellos explican con respecto al sentido de el primogénito de toda creación. Fue el primero y el único ser espíritu creado directamente por Dios. Porque el que se encargó de crear después todo lo demás fue Jesús, según ellos. Y como termina ahí en la explicación, que fue creado antes de todas las otras cosas, porque Él se encargó después de crear todas las otras cosas. Por eso, Él fue el primero, el primogénito de toda creación. Fue lo primero que Dios creó y lo único que Dios creó. Y Él se encargó después de crear todo lo demás. Esa es la explicación y el entendimiento que ellos dan con respecto a Colosenses 2:15, el primogénito de toda creación. Volviendo a la segunda cita que hicimos del libro, ellos han colocado en esta parte y la he resaltado.
Entonces, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a estas palabras en Colosenses 1:15? Porque nosotros no entendemos primogénito de toda creación en el sentido en que ellos lo declaran, volviendo, que es el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios. Nosotros no creemos eso. Nosotros no entendemos este versículo de Colosenses 2 de esa manera. Por eso ellos hacen la pregunta, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 1:15? Ahora, ¿cuál es el sentido diferente? Que no es que Él fue el primero y único en ser creado por Dios el Padre. ¿Qué es lo que hace que atribuyamos un sentido diferente a la palabra primogénito? Vamos a mirar, hermanos, el uso de la palabra primogénito a través de las Escrituras. Y entonces nos vamos a dar cuenta si tenemos razón para atribuir un sentido diferente, un significado diferente a la palabra primogénito, porque el significado básico de primogénito es el primero en ser nacido, el primero en ser creado. Ese es el significado básico de la palabra. En Éxodo capítulo 4 leemos lo siguiente. Habla Dios a Moisés cuando le encarga la tarea de ser el líder que va a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí está hablando de la nación de Israel. Y Dios le dice a Moisés, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero detengámonos un momentico. ¿Por qué se le llama aquí a Israel? O Dios llama a Israel mi primogénito. Si nosotros miramos el orden genealógico en Génesis capítulo 25, recordemos que Isaac se casó con Raquel. Isaac es el hijo de Abraham y de Sara. Y nosotros leemos que Raquel tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Perdón, estoy hablando de Rebeca, no de Raquel, Rebeca. Dice Génesis 25, verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fui a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca estaba esperando mellizos, 2 hijos. Y Dios le dice, hay 2 naciones en tu vientre, 2 pueblos. Y un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Sigue la lectura. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primogénito? Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Quién nació primero? ¿Quién fue el primogénito? Esaú.
El segundo fue Jacob. Pero leímos nosotros que cuando Dios escoge a Moisés y lo manda a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, le dijo claramente, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Israel no fue el que nació primero. Israel nació de segundo. Génesis 32, 28. Bueno, alguien puede decir, pero ¿por qué Israel? Si estábamos leyendo ahorita de Esaú y Jacob, ¿por qué ahorita Israel? No es que hay aquí una contradicción, no, bajo ninguna circunstancia, porque leemos en Génesis 32, después de la lucha que él tuvo con el ángel, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, el nombre de Jacob fue cambiado al nombre de Israel. Dios le dice entonces a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Avanzamos un buen número de años en la historia bíblica y llegamos al libro del profeta Oseas, profeta menor. Y en el capítulo 4 dice en el verso 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Que es de lo que estamos leyendo en Éxodo 4. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero ¿cómo lo declara aquí en Éxodo, en Oseas 4:11? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Ahora, ¿cuál es el sentido de primogénito aquí? Primogénito aquí, hermanos, el sentido que se le da es de predilección. Yo lo amé. Es mi predilecto. Aquí no se está tratando de primogenitura física. Vemos que el uso de la palabra primogénito en este pasaje no es de primogenitura física, porque él no fue el primero en nacer. El uso aquí de primogenitura es en el sentido de ser el predilecto de Dios, porque Esaú nació primero. Nació después Jacob y después se le cambió su nombre a Israel. Vemos entonces que hay un uso de la palabra primogénito que no hace alusión o referencia a primogenitura física, sino que el uso o el sentido aquí es de ser el amado de Dios, el predilecto. Ya habíamos leído nosotros en la explicación de este libro de la Atalaya, que primogénito de toda creación significa que Jesús era el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios. Recuerden que ellos también habían hecho la pregunta, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a estas palabras en Colosenses 1:15? Bueno, ya tenemos una razón por la cual le atribuimos a Colosenses 2:15 un sentido diferente al de el primero en haber nacido o el primero en ser creado. Porque en el caso de Israel o Jacob fue llamado primogénito de Dios, el amado de Dios, el predilecto de Dios, no el primero en haber sido escogido. Otro texto que nos muestra el uso de la palabra primogénito en las escrituras es Jeremías 31:9. Leemos. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Nuevamente estamos hablando de Israel, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que se conocieron como las 12 tribus de Israel. Pero aquí dice Dios, Efraín es mi primogénito. Pero resulta que Efraín no fue el primer hijo que tuvo Israel. No es el primogénito de Israel.
El primogénito de Israel fue Rubén. Efraín no fue el primero en haberle nacido a Jacob, a Israel. Miremos el orden genealógico que nos muestran las Escrituras. Génesis 41 nos habla de un evento que ocurrió acerca de Efraín. ¿Sí? Dice el texto, verso 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, José, cuando vivió en Egipto, recordemos, nosotros sabemos muy bien la historia de cómo fue que José llegó a vivir en Egipto. Y estando allá, que se convirtió el segundo al mando después de Faraón, se casó con Asenat, la hija del sacerdote de On, de Potífera. Tuvo 2 hijos con ella, el primero Manasés, el segundo Efraín. Su primogénito físico, si hablamos nosotros del orden físico, de la aplicación literal del término primogénito, el primero fue Manasés, el segundo fue Efraín. Pero leíamos hace un momento en Jeremías 31:9 que Dios llama a Efraín. Y dice que Efraín es mi primogénito. Y dice en el versículo 20, ahí en el mismo contexto, nos dice lo siguiente respecto de él. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Por qué es llamado Efraín el primogénito si él fue el segundo en haber nacido? Ahí lo está diciendo el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Primogénito significa predilección, el que recibió la honra especial. No está significando aquí el primero en haber nacido, sino el preferido, predilección, el que recibió la honra especial. ¿Qué explicaban los atalayas con respecto al significado de la palabra primogénito en Colosenses 2:15? Que significa que Jesús era el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios. Y habían hecho también la pregunta, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 1:15? ¿Qué hace? Bueno, 2 versos hacen que nosotros le atribuyamos un sentido diferente a la palabra primogénito en Colosenses 1:15. Ya lo hemos visto en el caso de Jacob y lo acabamos de ver en el caso de Efraín. Otro pasaje, Salmo 89, verso 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué dice aquí con respecto a David? Que Dios lo pondría por primogénito. Pero si nosotros miramos el orden de genealogía del rey David, él no fue el primero que nació. Él no fue el primer hijo de Isaí. Es más, fue el último hijo que le nació a Isaí. Nosotros leemos en 1 Samuel 16, cuando Samuel el profeta, después de que Saúl se ha apartado de los caminos de Dios, que Dios lo ha desechado como rey, Dios lo manda a buscar a otro. Y cuando él llega a la casa de Isaí, leemos nosotros lo siguiente.
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Eliab es uno de los hijos de Isaí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Y luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y está hablando de David, el menor. ¿Y cómo es llamado? Recuerden, es el octavo hijo, el último hijo de Isaí. ¿Y cómo es que Dios lo llamó? Yo también le pondré por primogénito. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El uso de la palabra primogénito aquí no es primero en nacer, no es el primer creado. El uso aquí de primogénito al cual llegó David no es por descendencia, sino por predilección. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Llegó a ser el primogénito, una vez más lo leo, pero no por descendencia, porque él no fue el primero que tuvo Isaí, fue el último hijo que tuvo Isaí. ¿En qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda creación? Dicen ellos, los testigos de Jehová, significa que Jesús era el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios. Y ellos hacen la pregunta, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 1:15? Bueno, ya hemos visto 3 eventos, 3 textos del Antiguo Testamento que nos permiten a nosotros dar razón de por qué le atribuimos un sentido diferente a la palabra primogénito que aparece en Colosenses 2:15. Otro texto, Primera de Crónicas 5:2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. José no fue el primer hijo que tuvo Jacob. El primer hijo que tuvo Jacob, leamos Primera de Crónicas 5, dice el verso 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. El primer hijo que tuvo Jacob fue Rubén. No fue José. Pero dice en el verso 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Pero terminemos de leer el verso 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y recordemos que José tuvo 2 hijos, a Manasés y a Efraín. El segundo fue Efraín, pero Efraín fue el que obtuvo la primogenitura.
No por ser el primero en haber nacido, sino por haber sido el predilecto. Y aquí vemos que en el caso de Rubén, que fue el primero que le nació a Jacob, él no recibió la primogenitura, el derecho de la primogenitura. Como dice ahí el verso 2, el derecho de la primogenitura fue de José, pero a través de su segundo hijo, Efraín. Miremos el orden genealógico que nos muestra Génesis 29 con respecto a los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Vemos entonces, hermanos, que Rubén perdió la primogenitura porque cometió incesto al acostarse con la concubina de su padre. El derecho entonces pasó a Judá. Pero como acabamos nosotros de leer anteriormente, hermanos, esa primogenitura fue a José. Sigamos con el texto, sigue diciendo, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. ¿Qué lugar ocupa José? Si miramos nosotros aquí, el orden es que viene a ser el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo hijo. Y fue el que recibió la primogenitura. No por haber sido el primero en haber nacido, sino por ser el predilecto. Y los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Vemos entonces, hermanos, que esta explicación que nos dan a nosotros la atalaya de que primogénito significa el primero y único ser espíritu creado directamente por Dios, no connota lo real que es el significado de primogénito en Colosenses 2:15. Es más, dicen ellos, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente a esta palabra en Colosenses 2:15? ¿Qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente? Bueno, pues los pasajes anteriores que acabamos de leer nos dan a nosotros razón para atribuir un sentido diferente a la palabra primogénito que aparece en Colosenses 2:15, cuando llama a Jesús el primogénito de toda creación. Pero miremos un poco, hermanos, ¿qué es eso de la primogenitura? ¿Qué privilegios otorgaba ser el primogénito? Para que entendamos nosotros por qué Jesús es llamado el primogénito de toda creación. El primogénito gozaba del derecho del señorío, de autoridad sobre sus hermanos igual a la del Padre. Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Recordemos, hermanos, que cuando la esposa de Isaac, Rebeca,
Fue a hablar con Dios porque ese vientre ella sentía que se le iba a reventar, porque adentro lo único que percibía es que había una lucha interna con los seres que ella estaba gestando. Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El menor iba a gozar del derecho de señorío, de autoridad. Leemos también ahí en el capítulo 27, verso 29, sírvante pueblos. Cuando Jacob fue a recibir la bendición de su padre Isaac por la primogenitura que le había comprado a su hermano, hicieron un trueque, un gran negocio, la primogenitura por un plato de lentejas. Y recordemos que Isaac ya estaba ciego cuando le da la bendición a Jacob pensando que era Esaú. Le dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué privilegio le otorgaba la primogenitura? El señorío, el de autoridad sobre sus hermanos. Por eso dice ahí: naciones se inclinen ante ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Hablando de Jesús, hermanos, como el primogénito de toda creación. No es que Él sea el primero en haber sido creado, sino que Él es el que tiene el señorío y el dominio. A Él le pertenecen. Es más, eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a Él se congregarán los pueblos. Y cuando habla aquí de Silo, que es una profecía, Silo aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él recibiría el señorío y el dominio. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En qué sentido? En que Él es el que tiene el señorío y el dominio, porque ese es un privilegio que otorgaba ser el primogénito. Lo acabamos de leer en los textos anteriores. Otro privilegio es de que el primogénito tenía el derecho del sacerdocio. En Números 3, cuando Dios instituye el sacerdocio, dice lo siguiente: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Ahora, mire lo que dice el primer renglón del verso 12. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Ellos serían los sacerdotes. Ellos serían los que tendrían el privilegio del sacerdocio, los primogénitos. Números 8:18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo nosotros aquí? Todo hijo varón nacido en cada una de las tribus de Israel era el escogido por Dios para que se convirtiera en sacerdote. Pero ¿cómo los redimió Dios a ellos? Los redimió a través de la tribu de Leví. Los levitas eran los que tomaron el lugar de todos los primogénitos de la nación de Israel. Privilegio del primogénito: el sacerdocio. Ahora, Cristo, por ser el primogénito de toda creación, es el sacerdote. Hebreos 5 dice:
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, por ser el primogénito de toda creación, se convirtió en sacerdote para siempre, según el orden, como lo dice ahí, de Melquisedec. El primogénito, otro de los privilegios que tenía, es que era el heredero preferencial y recibía una parte mayor que la de los demás. Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, ¿qué recibía el primogénito? El doble de lo que se le otorgaba como herencia a aquellos que habían nacido después de él. El primogénito era el heredero preferencial, con una parte mayor que la de los demás. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es el indiscutido heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso, Él es llamado el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué implica eso? La primogenitura de Cristo no significa que fuera el primer hijo, sino que en él se reúnen todos los privilegios de la primogenitura. ¿Cuáles privilegios? El del señorío, el de recibir la parte doble de la herencia, el de la respetabilidad, el de la honra, el de la sumisión de sus hermanos y el del sacerdocio. Eso es lo que significa ser el primogénito de toda creación. No el primero en haber sido creado. Hermanos, esta es la primera parte de esta lección acerca de si Jesús es una criatura. Porque el entendimiento de los seguidores de la Atalaya es que primogénito de toda creación es que Él fue el primero y el único en haber sido creado directamente por Dios. Pero hemos visto nosotros cómo la Escritura usa la palabra primogénito en un sentido totalmente diferente al de ser el primero en haber sido engendrado o haber sido creado. La segunda parte, están invitados para nuestra próxima lección, semana entrante. Vamos a aprender algo espectacular en esa segunda lección, porque es la continuación de este tema. Jesús, una criatura.